Bueno, para el análisis frente a frente me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Saludos, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, hoy fue la esperada vista del secretario interino de Educación, cuya confirmación estaba pendiente. Había interrogantes en torno a si habría o no cierre de escuelas. Yo les pregunto si hoy se disiparon estas dudas y el camino hacia su confirmación y por qué, si había tanto interés. Había solo 4 senadores en esta vista. Bueno, en primer lugar, el secretario del Departamento de Educación designado contestó en su vista de confirmación hace algún tiempo exactamente lo que dijo hoy, que no hay ningún plan maestro de cierre de escuelas. Lo que ocurre es que hay algunos sectores que no lo van a creer, aunque no se cierre nunca ninguna escuela. Van a seguir imaginándose que hay un gran plan maestro de cerrar todas las escuelas, lo cual es falso. El senador Ramón Ruiz y el presidente del Senado presentaron una resolución que no ha sido aprobada, en la que proponían que no hubiera cierre por 10 años. Y entonces cuando se estaba discutiendo allí, antes de presentarla al Pleno, yo conversé con ellos y les dije, ¿y si es una escuela que tiene un plan de construcción que los estudiantes no pueden estar adentro? Pues entonces no pueden cerrarla para construirla. Si es una escuela que no tiene la cabida para la matrícula que tiene la comunidad, entonces no pueden moverlos a otro lado. O sea, aquí se ha tratado de utilizar cada tema de educación para agitar una pelea entre puertorriqueños. Y entonces el Senado de Puerto Rico lleva ya más de un año dándole vueltas al nombramiento del Departamento de Educación. Si ellos a lo mejor hacen una tercera vista para volverle a preguntar lo que ya le preguntaron, si ellos entienden que el secretario de Educación no les está diciendo la verdad o que hay un plan maestro, pues entonces deberían bajar el nombramiento y rechazarlo. No lo hacen porque se han dado cuenta de que Eliezer Ramos ha sido una persona responsable y franca y le volvió a contestar exactamente lo mismo. No hay un plan maestro de cierre de escuelas. Habrá escuelas que por razón de su estructura y por otras circunstancias haya que cerrarlas temporariamente y quizás algunas de manera permanente porque no son aptas para la seguridad. Pero ese plan de, como si alguien quisiera cerrar la escuela para que nadie estudiara, ese agite que algunos medios de comunicación quieren insistir, no es cierto. Me parece a mí que contestó Ivonne a tu pregunta, uniéndola a la respuesta que daba Tomás hace un minuto. Me parece que los senadores han sido elocuentes diciéndole, mira, no queremos hacerle más preguntas, vamos a bajarlo a votación. Y me parece que el que faltaran a la vista de hoy, pues un poco ilustra eso. Mira, ya le preguntamos, sabemos lo que queríamos saber. Y desde acá, ¿verdad? No estoy allí en el Senado ya y no me toca a mí decidir, pero desde acá me parece, y lo que han dicho los alcaldes es que el secretario designado, Eliezer Ramos, está trabajando bien. Aquello que yo he conocido de él, pues, y trabajó en mi administración en el Departamento de Justicia, hizo entonces buen trabajo y creo que lo está haciendo ahora. Está bien, Ivonne, cuando yo fui gobernador, se me criticó porque hubo escuelas que cerraron. Nadie buscó reabrirlas. Los políticos que criticaron aquello no las han reabierto. ¿Por qué? Porque había que cerrarlas. Porque tenían una planta física para 500 estudiantes y tenían solo 50. Porque había una escuela a menos de 3 millas, siempre a menos de 3 millas, que tenía mejor infraestructura y daba mejores servicios. Pues mira, me parece a mí que la discusión debe ser que no se cierre ninguna escuela que se deba cerrar. Y que se abran escuelas donde haya que abrirlas. Pero la discusión de que no se cierre ninguna ni se abra ninguna me parece demasiado general, superficial y le hace daño al país. Porque entonces queremos políticos que se atrevan a decirle al país las verdades que el país tiene que saber, aunque a veces sean duras, que hay que consolidar 2 escuelas, por ejemplo. Pero luego si lo hacen, decimos que son malos. ¿Ves? Entonces le pedimos al político que de verdad diga la mentira agradable en vez de la verdad que debemos saber escuchar. Si hay una escuela que cerrar y hay otra cerquita que puede absorber esos estudiantes, que tienen buena infraestructura y da buenos servicios, que se haga. Y esa es una buena gestión administrativa. Va a haber quien se enoje, pero de eso se trata de gobernar, de hacer las cosas correctas, aunque no se pueda complacer a todo el mundo. En educación, en la última década se han cerrado aproximadamente unas 640 y pico de escuelas. Tenemos menos estudiantes, tenemos menos maestros, se supone que paguemos menos de agua, menos de luz. ¿Dónde están esos ahorros cuando el presupuesto continúa siendo $4 billones?
Excelente pregunta, Ivonne. Y menos renta, además de servicio de energía eléctrica, de agua potable, renta, mantenimiento, seguros y otros gastos que están relacionados con el costo de tener una planta física, ¿verdad? Esos ahorros el gobierno de Puerto Rico los está reteniendo y la Junta de Control Fiscal ha estado en la obstinación de tener un control tan férreo que inclusive llegó un momento en que no había suficientes fondos para los niños de educación especial y la Junta de Control Fiscal los congeló para entonces ir soltándolos a cuentagotas. Hay unos ahorros, sin lugar a duda tenemos menos estudiantes, tenemos menos escuelas, eso también puede servir para atender otros asuntos, para mejorar el ambiente laboral del maestro, ¿verdad? Y de los otros empleados del Departamento de Educación. Así es que en esa dirección se está moviendo el gobierno, en esa dirección todos los legisladores de todos los partidos y los gobernadores que han tenido Puerto Rico quieren moverse, pero de nuevo, a veces complacer a todo el mundo a la misma vez se torna imposible, ¿verdad? Hay que atender todos los reclamos, muchos de los cuales son justos y válidos, pero tienen que atenderse, ¿verdad?, ordenadamente. Lamentablemente a veces cuando se establece una prioridad sobre la otra, pues entonces viene el reclamo de injusticia, o quieren que todo sea prioridad y entonces pues realmente nada termina siendo prioridad porque todo tiene, ¿verdad?, la misma urgencia. Así que gobernar es un asunto de responsabilidad, ¿verdad?, muy intenso. Y creo que todos los sectores están aportando en esa dirección. Ok, y es un poco uniendo lo que decía Tomás hace un segundo. Parte del ahorro del Departamento de Educación, y en aquel momento, ¿verdad?, pues se ponía en el presupuesto cuál era la reducción en gasto por la consolidación de una escuela. Ahora yo no conozco el dato, ¿verdad?, en este momento, pero se supone que se refleja en el presupuesto del departamento. Pero también, como decía Tomás, en el presupuesto de edificios públicos, que es dueño de muchas de las escuelas, y en el presupuesto de OMEP, que es dueño de otras escuelas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues se supone que se refleje en esas agencias, no solo en el presupuesto del Departamento de Educación. Y decías 4.000 millones, Ivonne, y hay que añadir a eso que muchos de esos fondos, de esos 4.000 millones, es el presupuesto consolidado del departamento que incluye los fondos federales que el departamento recibe. Por lo tanto, no lo vas a ver en esa porción, que es grandísima, no lo vas a ver reflejado porque son fondos que llegan del gobierno federal y que no están como parte del presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Sí son considerados, pero no vas a ver en esa porción, no vas a ver una reducción por el cierre de escuelas. Me queda un minuto. Escuché una cifra en un reportaje que me ha dejado sorprendida. 50.000 empleados no docentes en el Departamento de Educación. Desconozco si el dato es, ¿verdad?, preciso o es correcto, pero sí hay muchos empleados no docentes a quienes también hay que hacerle justicia salarial y crearle unas condiciones adecuadas. El aumento que se otorgó de los $1.000 se extiende, además de los maestros, a superintendentes, supervisores, directores, etcétera. No sé hasta dónde llega el alcance con esos otros empleados, pero sin lugar a dudas hay muchos. No sé si exactamente es esa cantidad, Ivonne, pero sí son miles y miles. Son miles, pero me atrevo a anticipar, Ivonne y el país, Tomás, que no son 50.000, porque si mal no recuerdo, el número total de empleados públicos del gobierno de Puerto Rico, sin contar con las corporaciones públicas, ¿verdad?, sin contar Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueducto, etcétera, y los municipios, era alrededor de 90.000 empleados. Por lo tanto, pensar que 50.000 están solo en educación me parecería un número elevado. Pero como decía Tomás, pues sí, son muchísimos, porque es la agencia más grande del país, pero sinceramente no creo que llegue a 50.000. Bueno, gracias por el análisis, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente.